Pese a su buen partido frente al Borussia Dortmund y a su clara mejoría con Jorge Sampaoli, el Sevilla necesita un milagro para poder clasificarse a los octavos de final de la Liga de Campeones. Vamos a repasar lo que fue ese duelo frente al conjunto alemán. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Hoy, sí, un día después hablamos de la Champions. Ayer no pude, tenía que visitar a la selección española de fútbol sala a ver un partido, así que hoy, como siempre, vamos a tener en principio este vídeo mínimo y seguramente también algo sobre el partido del Real Madrid, así que os espero en el canal para que le echéis un vistazo. Como siempre, pediros que sigáis apoyando el canal, que dejéis vuestro like, que os suscribáis y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre este partido del Sevilla, si pudisteis ver algo, cómo veis sus opciones de cara a la clasificación y todos los vídeos que vayamos subiendo. La verdad es que el Sevilla completó un buen partido, clarísima mejoría con Jorge Sampaoli, prácticamente desconectando, impidiendo que el Borussia Dortmund pudiese crear ocasiones importantes más allá de la del 1-1, y ese tramo de partido llegó, pues por fallos bastante evitables de la defensa del Sevilla y fácilmente corregibles. La verdad es que el equipo de Jorge Sampaoli dio mucha sensación de solidez, con un muy buen partido de marcado, con un Nianzou que además de marcar un auténtico golazo, para mí estuvo muy bien defensivamente, con un Bono que apenas tuvo que intervenir, con ocasiones importantes en la segunda parte para haber logrado el 1-2 y la victoria final, que obviamente le hubiese dado posibilidades reales sin necesitar un milagro de estar como segundo clasificado. El gran problema para los de Jorge Sampaoli, y para mí, pues el gran pero que se le puede poner es que en los últimos minutos le faltó un poquito de ambición, le faltó arriesgar más para intentar, pues conseguir los 3 puntos y estar más cerca de la portería de un Kobil, que en ese último tramo apenas tuvo que intervenir. Es cierto que el Sevilla se queda en una situación muy difícil para poder meterse como segundo clasificado. Necesita un auténtico milagro, porque tiene tan solo 2 puntos después de 4 jornadas, el Borussia Dortmund tiene 7, y el gran problema para el Sevilla es que va a necesitar que el Copenhague le gane al Borussia Dortmund en la última jornada para tener posibilidades reales, ya que el empate a puntos tampoco le vale a los de Jorge Sampaoli. El gran milagro que necesitaría el Sevilla, además, es que también él va a necesitar ganar en casa de un Manchester City, que lo más normal es que cuando llegue ese partido ya esté clasificado. Eso, pues no es tan difícil de imaginar. El gran problema es esa victoria de un Copenhague que no ha marcado de momento ningún gol en esta fase de grupos. Como os digo, un partido positivo para mí, para el Sevilla, claramente mejorando sus prestaciones en defensa con respecto a hace una semana, lo que vimos en el Ramón Sánchez Pizjuán, donde al Sevilla de Julen Lopetegui, aún en ese momento, le crearon infinidad de ocasiones y le marcaron 4, pero le podían haber marcado algún tanto más. Es cierto también, que En-Nesyri tuvo ocasiones muy claras y en esta ocasión no fue así, porque el marroquí apenas apareció. La verdad es que un partido en el que hay bastantes cosas que destacar, tramos muy diferentes, pero en ninguno de ellos el Sevilla sufrió en exceso, y eso es la nota más positiva, una nota con la que construir, con la que comenzar a formar la base de este Sevilla, que la verdad es que dejó sensaciones, como os digo, positivas. Lo primero, revisar como siempre el 11 con un 5-2-3 del técnico argentino, que en principio es el esquema que vamos a ver de forma más habitual, con Marcao, Nianzou y Carmona en el centro de la defensa, Jesús Navas y Acuña en los carriles, Rakitic y Gudel en el centro del campo, Suso, Lamela y En-Nesyri. Lo más importante, y que resume bastante bien lo que está logrando Jorge Sampaoli, es que no hubo ningún futbolista del Sevilla que jugase un mal partido. Hay algunos que no entraron en juego, pero que tuvieron la actitud para presionar, para hacer el trabajo. Pero como os digo, ese es el gran cambio que ha logrado Jorge Sampaoli, y que normalmente siempre logra el cambio de entrenador, ese cambio de actitud, esos futbolistas que se reactivan en cuanto a intensidad, en cuanto a concentración, y es lo que vimos claramente
En el Sevilla, por parte del Borussia Dortmund, 4-3-3, con Özcan, con Brandt y con Bellingham en el centro del campo, con Daniel Malen, Modeste y Adeyemi arriba, jugadores que apenas intervinieron y que apenas, bueno, pues pudieron aparecer en el ataque gracias al buen trabajo defensivo de los de Jorge Sampaoli. La verdad es que un partido que comenzó, bueno, pues de forma muy positiva para el Sevilla, con muchísimo control, con un marcando diferencias y siendo muy contundente en todas sus acciones, ganando duelos, acciones al cruce, acciones en las que mete el cuerpo y provoca la falta del conjunto rival. Un Sevilla que se cerraba muy bien por dentro con ese 5-2-3 y que dejaba, bueno, pues algo más espacio en banda, pero ahí con los saltos de los carrileros, con esa calidad de marcao para marcar la diferencia, bueno, pues se fue capaz el Sevilla de controlar y de estar muy cómodo en ese inicio de partido, teniendo profundidad por banda derecha y por banda izquierda, por la derecha con Jesús Navas y su 1 contra 1, frente a un futbolista del que vamos a hablar porque era el gran punto débil de la defensa del Borussia Dortmund, el joven Tom Rote, 17 años, que la verdad es que demostró estar bastante nervioso y Edin Terzic tuvo que cambiarlo al descanso. Es uno de los peros que se le puede poner al Sevilla para mí en ataque, y es que en la primera parte apenas bueno, pues fue capaz de conectar con Jesús Navas o atacar esa zona derecha para bueno, pues atacar el principal punto débil de la defensa del Borussia Dortmund. Por banda izquierda, muy bien también con Acuña y con Lamela, llegando a línea de fondo, atacando ese espacio entre lateral y central, algo que al final, bueno, pues le permitió al Sevilla esas salidas por banda izquierda generar una falta, una acción a balón parado en la que Nianzou marcó un auténtico golazo que ponía por delante a los de Jorge Sampaoli en el minuto 16 de partido. Un inicio esperanzador para un Sevilla que la verdad es que estaba dejando una imagen muy positiva, que no estaba sufriendo y que a partir del tanto de ese gol, bueno, pues comenzó a controlar el balón, no solo por su buena colocación, por su buena defensa, sino también teniendo el balón. Comenzamos a ver, bueno, pues algunos de los automatismos, algunas de las particularidades que tiene Jorge Sampaoli, que le da a sus equipos, como esta salida en la que el portero, bueno, pues hace de tercer central, de central que está en el medio de ese tridente, con Nianzou avanzando en su posición y colocándose prácticamente como un pivote. A partir de ese gol en el minuto 16 vimos a un Sevilla que tenía el control del encuentro, que calmaba el arranque de un Borussia Dortmund que no quería presionar arriba del todo, sino que se colocaba más bien en un bloque medio. Eso lo aprovechó el Sevilla para tener esos 10-15 minutos de mucho control, de sobre todo calmar el partido, y pese a que no era capaz de progresar y crear acciones en ataque, bueno, pues iba ganando y el tiempo iba pasando, algo que, bueno, pues el propio Sevilla comenzó a ser capaz, o a no ser capaz, mejor dicho, de continuar haciendo, porque comenzó a tener errores individuales no forzados, una acción en la que Marcao, en esta acción de salida de balón, bueno, pues se equivoca gravemente y concede una especie de 2 contra 1 contra el portero, que Adeyemi no aprovecha nada bien y que Bono lee muy bien en esa ocasión. Se adelanta al pase que le van a dar a Modeste para que finalice prácticamente sin portero. Otra acción en la que el Borussia Dortmund puede salir desde atrás y el Sevilla intenta presionar, pero Carmona, José Ángel Carmona, bueno, pues no sigue la línea, no marca la línea, y eso permite que el Borussia Dortmund pueda tener una acción en la que va a meter un pase que le puede generar 1 contra 1, pese a que luego Nianzou la corrige muy bien. Otra acción en la que llega el 1-1, en la que el Borussia Dortmund vuelve a salir de la presión alta del Sevilla y al final, bueno, lleva el balón de un lado a otro gracias a Bellingham, a Malen, y Acuña otra vez tira mal la línea, se queda muy atrás y permite que Meunier se meta hasta la cocina para poner un centro que termina en la acción del 1-1. Ese es el gran problema que tuvo el Sevilla para mí, y es que no obligó al Borussia Dortmund a tener que hacer nada brillante para marcarle. Ese es el pero más importante que se le puede poner al partido del conjunto de Jorge Sampaoli, que la verdad es que hasta ese tramo en el que comenzó a cometer errores importantes en defensa, errores individuales, bueno, pues estaba controlando muy bien al ataque de un Borussia
Borussia Dortmund, que bueno, pues prácticamente es que no había llegado, no había pisado el área hasta ese tramo de errores continuos. Ahí llegó el tramo, bueno, pues en el que Sevilla estaba un poquito más atrás, no salía, no tenía el balón, no le duraba. Eso lo vimos en el final de la primera mitad y en el inicio del segundo tiempo, pero ahí comenzaron a entrar los cambios. Jorge Sampaoli metió a Isco, metió también a Januzaj, cambió la posición de Lamela y lo puso como delantero centro, y el Sevilla fue capaz de pasar del tramo en el que bueno, más incómodo estaba, sin llegar tampoco a sufrir un asedio, sin llegar a sufrir grandes ocasiones, a tener un tramo de partido donde tuvo sus ocasiones más claras. Una acción en un mano a mano de Januzaj que el futbolista belga bueno, pues finaliza muy mal, en una acción que se suponía que era fuera de juego, pero que a mí, viendo la repetición, me parecía que no era, y creo que la revisión, en caso de haber sido gol, hubiese hecho que el tanto subiese al marcador. Otra acción a balón parado en la que Nianzú se impone de una forma increíble y prolonga el balón para que en el segundo palo Lamela tenga esta acción muy clara. La verdad es que, como os decía, el Sevilla pasa del tramo en el que está más atrás y en el que, bueno, no llega a sufrir, pero está menos cómodo, al tramo donde sin duda podía haber ganado el encuentro si hubiese acertado o Januzaj o Lamela en una de esas dos acciones muy claras que tuvieron los de Jorge Sampaoli. A partir de ahí, un partido en el que el Borussia Dortmund sabía que el empate, bueno, pues era bueno para ellos, habían ganado en el partido de ida y tienen clara distancia sobre el Sevilla, y un equipo, el de Jorge Sampaoli, que no daba el paso hacia adelante, que no arriesgaba, y para mí ese es el pero más importante que se le puede poner a este equipo, ¿no? Sabiendo que este partido era la última gran oportunidad que tenía el Sevilla de tener opciones sin necesitar un milagro de estar en los octavos de final, y le faltó ese paso hacia adelante, le faltó esa ambición para irse arriba, para arriesgar y poder llevarse los 3 puntos. Entiendo que Jorge Sampaoli, con su planteamiento también, bueno, pues priorizó bueno, pues el construir, el asentar una buena base y sumar algo positivo, una sensación no solo con respecto a sumar un punto, sino también, bueno, pues a que los jugadores crean en la idea y vean que haciendo o siguiendo el libreto del técnico argentino pueden competir muy bien y ser superiores a un equipo como el Borussia Dortmund jugando fuera de casa. El gran problema, como os digo, es que bueno, el Sevilla está en una situación muy complicada, y en este grupo esta era su última oportunidad para poder ser segundo de grupo sin necesitar un milagro. Al final el Sevilla completó un buen partido, prácticamente bueno, pues dejando en nada el ataque del Borussia Dortmund, con un gran encuentro de Marcao pese a un error bastante grave, un buen encuentro de Nianzú, un Bono que apenas tuvo que intervenir, una segunda parte en la que Jesús Navas apareció más, pero cuando ya Tom Rote, bueno, pues no estaba en el campo porque Edin Terzic lo había quitado, y apareció Rafael Guerreiro, con un Jude Bellingham, bueno, que pudo intervenir muy poco con respecto a lo que vimos hace una semana en el Ramón Sánchez Pizjuán. En definitiva, un Sevilla en el que prácticamente ningún futbolista bueno, pues tuvo una mala actuación. Algunos como Suso, como Nesiri, apenas pudieron participar durante los 60 minutos que estuvieron en el campo, pero actuaciones muy positivas como la de Lamela, que a mí me gustó mucho en sus movimientos, dándole profundidad en la primera parte y participando en acciones en ataque en la segunda, pese a estar bueno, jugando como delantero. Por lo tanto, un buen partido, un encuentro que le sirve a Jorge Sampaoli para poder construir el Sevilla que él quiere ver en las próximas jornadas. Y hay que darle también, bueno, como decía el propio técnico argentino en la rueda de prensa después, mucho mérito a los futbolistas, porque bueno, pues Jorge Sampaoli lleva 4 o 5 días trabajando con ellos, y obviamente ellos son los que de verdad le han podido dar un cambio de actitud, de intensidad, de concentración a lo que estaba ocurriendo en el Sevilla en partidos anteriores. Al final, bueno, pues un resultado que por una parte suma, pero que por otra bueno, pues deja prácticamente sin opciones al Sevilla, que va a necesitar un auténtico milagro para poder estar en esa ronda de los octavos de final, porque como os decía al principio, necesita ganarle sí o sí al Copenhague, además algo que le permitiría, bueno, pues asegurar la tercera plaza. Va a necesitar que el Copenhague le gane al Borussia Dortmund en la última jornada, y también, bueno, pues que ellos mismos le ganen al Manchester City, contando con que el equipo inglés sea capaz de ganar en el Signal Iduna Park en la próxima jornada al Borussia Dortmund, que se quedaría con 7.
es casi imposible. Al Sevilla no le vale el empate a puntos con el Borussia Dortmund, y este partido, bueno, pues al final sirve más para coger buenas sensaciones que para de verdad, bueno, pues asegurar algo en esta Liga de Campeones, que ya se le había puesto muy complicado, al que se une también a un calendario muy complicado para los de Jorge Sampaoli. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejad vuestro like y vuestra opinión en comentarios para poder debatir sobre el Sevilla, este nuevo equipo del técnico argentino, y sus opciones de estar en los octavos de Champions o de ir directamente a la UEFA Europa League. Gracias por verlo.